Si estás buscando corregir y purificar tu energía sexual, has llegado al sitio indicado, porque aquí vamos a ver algunas prácticas, algunos ejercicios que puedes hacer desde ya para que tu energía sexual se corrija y para que esa energía sexual se potencie. Esto lo estamos publicando al inicio de una apertura cósmica llamada Tikkun Shobabim, la cual es un periodo en el año en el cual las correcciones sexuales se realizan mucho más fáciles. De todas formas, si no estamos en Tikkun Shobabim y deseas realizar estas cosas de las que vamos a hablar, lo puedes hacer, también va a funcionar y también va a tener un efecto. De todas maneras, si tú quieres saber más sobre qué es Tikkun Shobabim, sobre cuándo ocurre y sobre otros conocimientos que van a potenciar tu conciencia a nivel sexual, entendiendo que las cosas para que se den en tu vida, al menos el 90 o 95% son conciencia, te voy a dejar un enlace en la descripción donde vas a encontrar una clase donde ya hablamos sobre todo esto. E incluso si haces las cosas de las que vamos a hablar acá y lo combinas con esa conciencia, pues va a tener un efecto mucho más grande que simplemente hacer las cosas que digamos acá. Recuerda, enlace en la descripción. Y sin más preámbulos, iniciemos. Para empezar con la parte práctica de nuestra corrección sexual, vamos a ver algunos de los ejercicios de este PDF llamado Tikkun Abrit o corrección del pacto del Centro de Kabbalah Ibra Kadisha. Si bien no los vamos a ver todos, ni tampoco los vamos a ver en el orden que aparece aquí en el PDF, vamos a verlos de un orden, los que vayamos a ver, en uno en el que sea de lo más fácil de aplicar a algunas cositas que ya son un poquito más avanzadas. En todo caso, iniciemos con algo muy poderoso que cualquier persona puede hacer y puede aportar muchísimo a su corrección sexual, que es el ayuno. Y el ayuno es tan importante porque aquí en este Tikkun 7 nos dice que al ayunar debemos meditar que la sangre y la grasa que se consumen en las actividades corporales, en lugar de la comida, porque no estamos comiendo, representan los korbanot, o sea, los sacrificios, y es bueno meditar en los siguientes nombres sagrados mientras ayunas para rescatar chispas caídas. Antes de hablar de los nombres, aquí se menciona una parte que son los korbanot, los sacrificios. Y esto de korbanot o sacrificios, si vamos a la parte o a la historia en la que la gente iba al templo de Jerusalén a llevar sus ofrendas porque habían cometido una transgresión, que es decir, una desconexión con el todo, el sacerdote les indicaba qué debían llevar como ofrenda o como sacrificio para realizar otra vez la reconexión, la teshuvah, reconectarse otra vez y así solucionar esa transgresión. Hoy en día no tenemos templo, pero igual podemos hacer nuestra reconexión. Y si nosotros vemos el ayuno, el no comer, el restringirnos de alimentar nuestra conciencia animal a través de la comida, como un sacrificio y lo hacemos con esa intención, porque lógicamente cuando una persona está ayunando entra en un estado cetogénico y lo que hacen estos cuerpos cetónicos es viajar por el cuerpo para coger la grasa que hay y transformarla en energía para que el cuerpo pueda seguir funcionando. Entonces hay una quema de grasas y la idea es que esa quema sea igual que los sacrificios que hacíamos en el templo, que no sé, ponían un novillo y lo ponían al fuego hasta que quedara solamente la ceniza para que así hubiese una transmigración de esa alma que tomaba la transgresión y se solventaba todo el problema. Entonces nosotros podemos hacerlo con qué? Con la intención. ¿Vas a ayunar un día? Ok, hazlo con esa intención de que vas a quemar, de que con la quema de esa grasa lo que estás haciendo es que esa parte animal o no corregida de tu sexualidad también se está quemando con ella. Entonces, esto ayuda mucho a rescatar esas chispas caídas de unas malas conductas sexuales. Entonces, para cerrar la idea y repitiendo, yo ayuno, pero con la intención, con la conciencia de que este ayuno es un sacrificio para poder solventar o para poder reconectar mi ser con la luz o con el todo de esa transgresión que fue esa mala conducta sexual por la cual estoy haciendo en este momento la corrección sexual. Y ahora sí pasando a la recuperación de las chispas, eso sí es un poco más avanzado, pero si tú haces esto del ayuno, que lo puedes hacer en cualquier momento, pero si lo haces en especial en una época que se llama Tikkun Shobabim, el Arizal o Ravisa Gloria dice que durante estos días de Tikkun Shobabim podemos recuperar luces que han secuestrado la Klipot y lo podemos hacer a través de la meditación de estas letras. Para el que sepa un poco de meditación cabalista lo que puede hacer, si no, pues pueden recurrir a visualizar esto o a escanearlo pasando tus ojos por encima de estos
y hacer una meditación posteriormente si todavía no sabes hacer una meditación cabalística, que de pronto en un futuro podemos hacer un video o algo explicando o guiando alguna de estas meditaciones. Pero la idea de estas meditaciones es que esas chispas de luz que se perdieron en una mala actividad sexual, puede ser una masturbación, puede ser una relación sexual, pero por medio de un medio egoísta como la prostitución, como mentir, engañando a la otra persona para acceder a la cama o solo pensando en el mi placer y no en la otra persona, etc. Esa luz que hubo ahí se fue a los mundos del caos y a través de esta meditación se puede recuperar esas luces. Siguiendo con esta parte del ayuno, ya terminándola, aquí hay otro ticún, el ticún número 3, que nos dice que el ayuno es una corrección muy importante. Y para los que se pregunten cómo hacer el ayuno, si uno no puede manejar el ayuno, o sea, no lo puede hacer durante 24 horas, pues que solo coma mediodía o come menos de lo normal en caso de que tenga alguna condición física que le impida abstenerse de comer. No sé, está próximo a alguna cirugía o tiene que consumir unos medicamentos, pero tiene que consumirlos con comida, pues esa persona pues que consuma menos y que consuma cosas que normalmente no serían tanto su placer. Por ejemplo, si le gustan mucho las costillas a la barbacoa, pues que ese día no coma costillas a la barbacoa, que coma otro tipo de carne o otro tipo de preparación que de pronto no es tanto de su agrado, pero esa es la forma en la que se realiza el ayuno. Y si lo hacen, aquí dice que en Tikkun Shababim, pero lo pueden hacer en cualquier momento del año que quieran hacer la corrección sexual. Los días lunes y los días jueves funciona muy bien esto, mejor que cualquiera de los otros días. ¿Por qué? Porque el día lunes y el día jueves, en cuanto a niveles de alma, representan el nivel de Ruach, el nivel del espíritu. Por consiguiente, hay un mayor trabajo espiritual estos días y por eso funciona bien en esos días. Lunes y jueves, ¿en qué momento? Hasta el momento en que hay la caída del sol, hasta ese momento. Entonces, si quieres, apenas te despiertes por la mañana, no comes nada hasta la caída del sol y ese podría ser el ayuno. Si lo quieres hacer aún más largo, que sea de 24 horas, pues digamos, si lo haces el lunes, entonces el domingo a la caída del sol dejas de comer y lo dejas hasta la caída del sol del lunes o el miércoles a la caída del sol dejas de comer y lo llevas hasta la caída del sol del jueves. Esa sería la forma más ideal de hacerlo, pero hazlo a tu ritmo. Si nunca has ayunado antes, pues lógicamente va a ser difícil las primeras veces, entonces empieza con algo simple como 8 horas, 12 horas y así vas aumentando. Y aquí también nos ponen otra explicación sobre esto del ayuno, que es que el jueves está abarcado por la energía de Yosef Atzadik, o José el Justo, que era el hijo de Jacob, que terminó de esclavo en Egipto y después se convirtió en faraón de Egipto. Y bueno, en valor factorial o Akpalat Otiot, que es una forma de hacer gematría, dice que Adam tiene el mismo valor numérico de Yosef. Para los que no sepan un poco esto, valor factorial es que en el alfabeto hebreo hay 22 letras y cada una tiene un valor numérico. Pero si se tomara el valor numérico del orden en el que están, y se sumara en valor factorial, sería que la Aleph, que vale uno, pues uno, hasta ahí. La Dalet, que sería la cuarta letra, sería sumar uno más 2 más 3 más 4 y por eso aquí da 10 y así sucesivamente con la Mem, que si sumamos todos los números desde el uno 2 más 3 más 4 más 5 hasta el que le corresponde a la Mem, daría 145. Y esto en total nos da 156, que es el mismo valor de numérico de Joseph, por si alguien se preguntaba de dónde salió eso. En todo caso, para dejar claro el por qué pongo esta parte, es que Joseph es la persona más correcta a nivel sexual que hubo y también es la persona más hermosa, el hombre más lindo del mundo. Es más, decían que las mujeres lo veían y ovulaban al instante. Joseph tuvo una misión muy especial en su sexualidad, que fue corregir los 130 años de separación que hubo entre Adán y Eva, porque Adán, al estar separado, empezó a masturbarse y a tener malas prácticas sexuales durante ese tiempo. Entonces Joseph venía a corregir esa parte sexual de Adán y yo mencioné que Joseph era el hombre más lindo porque, claro, si él fuera horrible y nadie quisiera acostarse con él, pues hubiera sido muy fácil corregir eso de no haber tenido relaciones sexuales con nadie. Pero Joseph, tanto hombres como mujeres querían tener relaciones sexuales con él porque era divino. Pero él,
a pesar de esa dificultad de que todos querían con él logró mantener una correcta conducta sexual y por eso la misma Torah lo llama Yosef Atzadik, José el Justo. Se ganó ese título por ese correcto comportamiento a nivel sexual. Entonces, por medio del ayuno, podemos hacernos afines a la ayuda de Yosef Atzadik para que nos ayude en este proceso de corrección. ¿Cómo? Con la conciencia. Después del ayuno, podemos pasar a otra actividad que la puede hacer cualquiera, la puede hacer cualquiera y que sirve mucho para la corrección de la energía sexual. La encontramos en el Tikkun número 12, que es la Tzedakah. Porque la Tzedakah es una protección y ayuda mucho a salvar a una persona de los pensamientos de lujuria. Tzedakah entiéndase como esa parte del ingreso que me llega que no es mío, porque viene de la palabra tzedek, que es justicia. Entonces, como no es mío, yo hago una justicia al entregárselo al dueño de quien es. Jacob, cuando se despertó de ese sueño que tuvo de una gran escalera donde subían y bajaban ángeles, cuando se despertó, le dijo al Creador o al Santo, bendito sea Él, todo lo que me des, 10% es tuyo. Como diciendo, hey, hagamos un trato, vamos a ser socios, todo lo que tú me des, 10% te lo devuelvo. Y eso es la tzedakah. Y como el creador está en todo, en todas las personas y demás, cuando alguien necesita ayuda, la tzedakah es ese instrumento de justicia que yo tengo para que esa parte, ese 10% que no me pertenece, sino que es del creador, yo se lo dé al creador a través de entregárselo a otra persona. Entonces, normalmente puede ser la caridad o puede ser ayudar a una persona cercana, puede ser financiar la actividad de un maestro que está únicamente dedicado a ayudar a personas a, a mejorar su espiritualidad y demás. Pero el hecho de dar esta práctica de dar la tzedakah ayuda a proteger a la persona y lo libre de pensamientos de lujuria. Si alguna vez has ayudado a alguien de forma, sin esperar nada a cambio, porque se tiene que hacer así, sin esperar nada a cambio, te vas a sentir como más ligero a nivel emocional y a nivel mental. Y como la alcedaca es una gran rectificación para la profanación del pacto, es decir, para hacer nuestra corrección social, sexual, se supone que una persona debería canalizar su energía del lado de la kedushá, cosa que no hizo si tuvo un mal comportamiento sexual. Entonces esa energía potencial de lo que pudo haber sido se fue hacia el mundo del caos, se fue hacia el otro lado, al Sitra. Por lo tanto, una forma de rectificar esto es entregando la caridad, ya que al entregar la caridad lo que hago es nivelar y retomar esa energía que se perdió en el mundo del caos y redirigirla a la santidad o a la Kedushá. Entonces aquí nos dice que hay que tener mucho cuidado de no darla a alguien que realmente no la necesita porque entonces estaría desperdiciando esa energía una vez más. Si bien solo el tema de la tzedakah es muchísimo, muy extenso, yo en la descripción voy a dejar un enlace de un artículo en el cual hablamos de algo que nos explicaba el Ramban en su libro de Mishneh Torah, de los 8 niveles para darse de acá. Ahí lo dejo muy claro, muy explicado con ejemplos muy concretos. Si bien es un poquito largo el artículo, ahí vas a tenerlo todo para que tú puedas dar tu tzedakah de la forma más efectiva. No voy a dar más detalles, solamente de que sepas de que ayudar al otro, dar al otro, y en especial sin esperar nada a cambio, es una de las formas que nos permite reconectar para hacer una corrección sexual, aunque pareciera que no estuviera relacionado. Pero entendamos que la energía sexual es la misma que rige la energía del conocimiento, la energía del dinero y la energía de la conexión con las demás personas. Es la misma. Entonces, si hay un problema en mi energía sexual, hay también un problema en mi energía del dinero, también hay un problema en la forma en que conecto con los demás, también hay un problema con el conocimiento con el cual estoy conectando y a través de, en cualquiera de las otras áreas que ya mencionamos, hacer algo positivo, en este caso conectar con los demás para ayudarlos. No necesariamente la tzedakah es algo económico, pero muchas veces se mueve por ahí. Al hacer esos movimientos por ese lado, también estoy haciendo en mi parte sexual. Por eso a las mujeres les encanta a los hombres que son tan bondadosos, o sea, les parece que es un atributo muy bueno que tenga un hombre y les atrae más. ¿Por qué? Porque un hombre que es bondadoso también tiene una energía sexual mejor. Es algo que no se ve, pero es algo que nuestra mente inconsciente sí logra percibir. Así que a ayudar a los demás, eso nos ayuda también a nosotros a corregirnos sexualmente.
Otra cosa que las personas pueden hacer, que cualquier persona puede hacer, es este ético número 13, que es cuando alguien revela novedades de Torah, es decir, estudia Torah y encuentra secretos ahí, provoca gran rectificación para los pensamientos inapropiados. Todos estos pensamientos están cubiertos por el centro de imaginación del cerebro y al innovar en las enseñanzas de la Torah, los pensamientos impropios son reutilizados para el bien. Si bien con Torah se refieren a este libro, a Torah Emet, o que ese es el Humash, que ahí está la Torah, que son los libros de Génesis a Deuteronomio, o, o al rollo de la Torah que hay en las sinagogas, no necesariamente se refiere a estudiar netamente eso. Entendamos una cosa, el mundo fue creado con la energía de la Torah y yo estoy metido dentro de la Torah. Entonces yo lo puedo hacer de dos formas el estudio de la Torah. Lo puedo hacer a través de conscientemente coger uno de estos libros y sentarme a estudiar y ver cómo aplico las cosas que aprendí en mi vida, o puedo hacerlo por medio de la experiencia de vida. O sea, mi vida tal como es una forma de estudiar Torah, solamente que si lo hago de forma inconsciente, pues puede haber mucho dolor y sufrimiento en el proceso. Entonces, si bien puede ser por medio de que tú te sientes a estudiar la Torá, ya sea que vayas a una clase o que tú mismo te sientes y leas o lo que sea, también es que tú veas tu propia vida y te analices y veas en qué áreas puedes mejorar, qué cosas aprendiste, ¿sí? Como que todo el tiempo seas muy observante de tu propia vida y de que a través de los intelectos que has recaudado los vayas aplicando. Entonces, cuando tú encuentras algo que por fin entiendes, que dijiste, wow, no entendía por qué me pasaba esto, pero ahora sí lo entiendo y estoy muy agradecido, algo de tu pasado, por ejemplo. Mira las cosas de tu pasado y tú dices, wow, si no hubiera pasado esto, si no me hubieran despedido de tal trabajo, yo nunca hubiera encontrado esto y hoy no me encontraría en este punto en el que estoy. Así que gracias. Entonces, ese fue un secreto que tú revelaste. Y esa revelación lo que hace es que nuestro cerebro se proteja de pensamientos impropios, porque entra como una especie de éxtasis y le es más fácil. Entonces, la observancia en nuestra propia vida, como también el estudio de la Torah misma, porque Torah traduce leyes, ¿qué leyes? Las leyes del universo, pero no solo estudiarlas, no embriagarse con el conocimiento, sino aplicarlo en la vida. Eso hace de que nosotros podamos también corregirnos sexualmente, porque dijimos que la sexualidad, la energía de la sexualidad también es la misma que la que hay en el conocimiento. Entonces, al innovar o al ir más profundo en el conocimiento de las leyes universales, lo que estoy haciendo es también equilibrar mi energía sexual automáticamente, porque es la misma energía, es la misma energía. Entonces, cualquier movimiento en una hace un movimiento en la otra. Y como dijimos que la Torá o la que te mostré, ese Humash, los 5 libros de Génesis a Deuteronomio, esa es la Torá escrita, pero hay una Torá oral que también puedes estudiar y ese es uno de los secretos, que dice que el Tikkun 11 dice que Talmud, el estudio del Talmud, nos ayuda a la corrección sexual porque Talmud tiene el mismo valor numérico que el nombre de esta demonia, que normalmente la llamamos en Kabbalah Lamed Lamed, no se dice su nombre para no invocarla. No voy a entrar en detalles de ella, pero simplemente es la esposa del ángel de la muerte, una de las 4, y ella lo que hace es robarle la energía a la gente que está realizando malas prácticas sexualmente, en especial hombres cuando se masturban, que eso era lo que pasaba con Adán cuando estaba separado de Eva a los 130 años, que él se masturbaba, y eso era como tener relaciones sexuales con esta demonia. Entonces, como Talmud, la Torah oral, Talmud tiene el mismo valor numérico que esta demonia. Cuando yo estudio Talmud, lo que hago es debilitarla y derrotarla, porque claro, cuando ella tiene fuerza sobre la persona, lo empieza a llenar de pensamientos impuros, impropios, perversiones, hace que en su vida empiecen a gravitar cosas negativas a nivel sexual, como la pornografía, como la prostitución, ese tipo de cosas. Ella cuando está fortalecida hace que la persona esté inmersa en eso. Pero cuando uno estudia Talmud, obviamente también lo aplica en su vida, revela secretos y demás, uno la derrota y la debilita. Entonces esta entidad empieza a perder fuerza de agarre sobre la persona que está metida en el estudio tanto de la Torah oral, que es el Talmud, como de la Torah escrita, que es estos 5 libros de Génesis a Deuteronomio. Pues también con la observancia de la propia vida, siempre viendo cómo puedo traer más amor a mi vida y al mundo que me rodea. Esa es otra forma también de estudiar Torah y una forma en la cual esta demonia también pierde fuerza sobre nosotros. Para ver un poco más a profundidad esto de por qué la derrotamos o
Otra herramienta con la cual la derrotamos, dijimos que tenía valor numérico 480, igual que su nombre. Vamos a ir a uno de los Tikkun, si no es el más poderoso, es uno de los más poderosos para derrotarla, pero para entenderlo hay que ir también a esa gematría. Entonces, dijimos que ya esta demonio tenía valor numérico 480 y como la componen cinco letras, sería 480 más 485. Hay algo que tiene valor numérico 485 que son los Teilim. Teilim serían los salmos que escribió el rey David, este libro de salmos, y leerlos tiene también el poder de debilitarla y derrotarla. Entonces, si bien puedes leer cualquier salmo, hay una secuencia de 10 salmos. Por eso te digo que este ejercicio que sigue es uno de los más poderosos, si no el más poderoso, que incluso algunos sabios perdieron la vida intentando llegar a descubrirlo, el cual se llama el Tikkun Aklali, que es 10 salmos específicos que se dicen en este orden para hacer la corrección sexual. Y los salmos son el 16, el 32, el 41, el 42, el 59, el 77, el 90, el 105, el 137 y el 150. Entonces, lógicamente, como son 10 salmos, cada uno corresponde a una sefirot del árbol de la vida que se compone de 10 sefirot y de esa manera empieza como a reparar las desconexiones que haya dentro de ese árbol de la vida que nos pertenece. El Rebbe o Nachman de Breslov dice que si sufren una emisión nocturna alguna vez, le pido sean testigos de que estos 10 salmos son un beneficioso remedio para esta experiencia. Y de las prácticas que yo he hecho en la corrección sexual, esta, esta de verdad es una de las dos más poderosas que yo he hecho. Entonces, si lo puedes hacer, esto normalmente toma alrededor de media hora diaria, o sea que si toma un tiempito, pero el impacto que tiene a la hora de la corrección sexual es muy, muy poderoso. Incluso el que pueda viajar a Uman, que es una ciudad que crean en el occidente de Ucrania, allí fue donde murió este sabio Rabbi Nachman de Breslev, y quien vaya a su tumba, recite estos 10 y deje una tzedakah en la tumba de él, el Rebbe dice que él mismo va a abogar por él para ayudarlo a hacer la corrección. Entonces también es una herramienta más. De hecho, te comento aquí, te comparto algo. Yo quisiera hacer algún día un video allá leyendo esto y dejando la tzedakah. Entonces, si algún día se cumple, si algún día me es posible con ayuda del cielo, pues haremos algo así. Pero esto es algo que tú también puedes hacer. Lee los 10 salmos con toda la intención, con todo el amor del mundo. Normalmente, o sea, una de las recomendaciones que se hace es que se haga cantadito y que se haga con alegría. Entonces, si lo vas a hacer, hazlo de esa manera y va a hacerte las cosas más poderosas. ¿Cómo lo puedes leer? Si tienes la versión en hebreo de los Teilim, de los Salmos, que lo leas con la fonética en hebreo. Si no tienes acceso a ella o de pronto no sabes leer hebreo, pues hazlo en la traducción a español o la que tengas, pero siempre mantén esa conciencia de gran amor y de gran alegría a la hora de hacerlo. Un inciso muy rápido es que aquí estamos hablando de cosas que van a corregir, van a purificar y potenciar tu energía sexual. Y una vez hayas empezado a hacer esas correcciones y hayas potenciado tu energía sexual, vas a tener un influjo de energía muy poderoso, entendiendo de que la energía sexual es creadora y con eso vas a poder crear cualquier cosa que tú desees en tu vida. Pero no solamente basta con tener la materia prima, sino que hay que saber cómo utilizarla y cómo dirigirla. Por eso tengo un regalo muy especial para ti, lo cual te va a enseñar y te va a permitir paso a paso saber cómo utilizar esa energía. No es un curso, no es una venta, no es nada que yo haga, simplemente es un regalo que te quiero dar y ese regalo está valuado en $500. Si te interesa, ve a la descripción, ahí hay un enlace y te voy a explicar cómo puedes redimir ese regalo. Una vez ingresas al enlace, te va a aparecer esta página. Eh, Aquí hay un video y aquí hay más información, la cual si tú la quieres leer está genial, es muy buena información. Si no, si quieres ir directamente a reclamar el regalo, pues baja todo lo que puedas hasta que encuentres un botoncito amarillo pequeño que dice Buy Now. Cuando llegues ahí, le das clic ahí
te va a aparecer esta página, que es donde tú llenas tus datos de información, tu nombre, tu apellido, tu email, tu número de teléfono, bueno, todo lo demás, incluso una parte de pago, pero no te alarmes por eso. Vas aquí abajo después de llenar todos los datos y vas a poner el siguiente código. Antes de poner el código, de decirte el código, si te das cuenta aquí dice $500. Es decir, si tú haces todo este proceso y no tienes el cupón de regalo que te voy a dar, te tocaría pagar $500 para acceder a esto. Pero si tienes este código que es Y, W, y latina, Y y C de casa, repito, Y, W y latina, Y, C de casa, le das a aplicar o apply y ya te queda en $0. Y le das clic a completar mi orden o complete my order. La idea de que tengas que poner aquí esta parte de información de pago, tu número de tarjeta, es porque las personas que no tienen el cupón les cobran $500. Tú que tienes el cupón te van a cobrar cero, pero necesitan esta información para saber que eres una persona real. No te preocupes, no te van a cobrar nada, ni tampoco vas a quedar suscrito a nada que en un futuro te vayan a descontar dinero sin tu permiso. Entonces, es simplemente para esto, porque esto es como si estuvieras comprando un programa, pero por la tarjeta de regalo o por el cupón de regalo que te estoy dando, te va a quedar gratuito. Entonces, una vez le das completar mi orden, te va a llegar al correo información para que puedas acceder a este regalo y ya lo posterior sería que lo disfrutes, que lo apliques en tu vida y vas a ver que vas a materializar muchas cosas. Incluye este programa de Tu deseo es tu mandato y un video especial de 10 pasos para manifestar tus deseos paso a paso. O sea, realmente muy completo. Yo este programa lo he visto más de 4 veces, lo he escuchado y muy, muy bueno, lo he aplicado y de verdad es una cosa que recomiendo bastante. Así que espero que disfrutes este regalo. La segunda práctica poderosa que te dije, la vamos a dejar de últimas, pero ya vamos a empezar con cositas aún un poquito más avanzadas, que de pronto no todas las pueden hacer, pero voy a intentar decirlas para que en caso de que tú tengas acceso a ellas, lo puedas hacer tú también. Una de esas cosas es este Tikkun 1, el cual el Medukubal o el sabio Benjamin Cohen explica que es el rezo o es una de las bendiciones que aparecen en las bendiciones matutinas, que es el Atajonen, el cual si tienes un Sidur Hall aparece en la página 193, que es la bendición Atajonen para el reconocimiento y petición por la inteligencia y la sabiduría. Entonces, lo que nos explica aquí es que en el Talmud se afirma que aquella persona que no puede ser, posee razón no se puede apiadar de él. Es decir, si alguien es tonto, entre comillas, que carece del conocimiento, darle a él ayuda es negativo porque la persona no tiene el conocimiento para poderlo aprovechar. Entonces, a través de esta bendición, lo que hacemos es recuperar el conocimiento porque se perdió a través de estas malas conductas sexuales y al recuperarlo nos volvemos a ser dignos de que de nuestro ser reciba la ayuda divina y nuestras plegarias o nuestros deseos de reconexión sean escuchados. Entonces lo que hacemos es rectificar una sefirá llamada Da'at, que traduce conocimiento. Da'at es la percepción que tiene la persona, la percepción subjetiva de la vida que tiene la persona. Entonces, cuando la persona entra en malas prácticas sexuales, esta sefirá de Da'at lo que hace es perturbarse e irse totalmente hacia el lado del egoísmo, porque esta está compuesta de 5 estados de Gesed, de misericordia, y 5 estados de Geburah, de juicio. Entonces aquí es donde surge la percepción de la dualidad, del bien, del mal, de lo positivo, de lo negativo, y al entrar en actividades, unas malas conductas sexuales, lo que hace es irse completamente hacia el lado de lo negativo y todo lo que empieza a ver la persona es pura negatividad. Una persona que está ahí no se le debe ayudar porque sería poner atributos de misericordia en el mundo del caos. Entonces, a través de esto corregimos este conocimiento, esta percepción de la vida y la idea de esto es recitarla de la siguiente manera. Entonces, se dice la bendición, Atajonen le Adam Daat, Umelamed le Enosh Binah, Bejonenu meiteja, Jokma Binah Badaat, y ahí sí viene la bendición.
Baruch Ata, aquí el nombre sagrado, Jonen Adat. Cuando se dice el nombre sagrado, se medita en este, que es un Milui, que es, o sea, es el deletreo interno de ese nombre sagrado, en este caso el Yud Kei Vav Kei. Inicialmente estas letras en negro, después en azul, y se deben meditar en azul porque es la conexión con Gesed. Después vienen estas letras en rojo, que es la conexión con Geburah, y finalmente estas letras en verde, que es la conexión con Tiferet. Entonces, esta meditación se hace es con el nombre sagrado. Entonces, Baruch Atah Hashem, o sea, el nombre sagrado, que vaya ahí, y después Jonen Adat. Voy a leer la traducción que aparece en el Siddur de esta bendición y dice, tú concedes al hombre sabiduría y le enseñas al humano inteligencia, y concédenos de ti conocimiento, inteligencia y sabiduría. Y ahí sí sigue la bendición, bendito eres tú, el Creador, que concedes la sabiduría. Con esta meditación, y con la intención de reparar nuestra sabiduría que se perdió, que se corrompió por medio de prácticas sexuales incorrectas, se recupera eso y nos volvemos afines a que la misericordia llegue y pueda ser más fácil un proceso de recuperación sexual. Porque como dijimos, cuando la persona entra en estas terribles conductas sexuales, la demonia toma fuerza y lo que hace es con su fuerza atraer cosas o meter a la persona, dejarla inmersa en más prácticas que puedan hacer como una especie de círculo vicioso y que la persona siga cometiendo las mismas y las mismas transgresiones. Entonces aquí lo que hacemos es recuperar nuestra percepción de la vida y hacernos atraer esa energía de misericordia para que esta demonia pierda fuerza y que nosotros ganemos el discernimiento mental para superarla. Entonces, una bendición muy poderosa que la puedes decir en las mañanas porque hace parte del Shaharit, que es el rezo matutino, y que puede ser bastante útil en este proceso de corrección sexual. Por otro lado, hay otra bendición que puede ser bastante útil, la cual también está en el Sidur, en Shaharit, en el rezo matutino, y es esta meditación de Tekabe Shofar, la cual es una súplica acerca de la reunión de los hermanos judíos diseminados por el mundo. Bueno, eso es lo que dice el Sidur. En realidad, más allá de hermanos judíos diseminados, es que cuando esas chispas de luz se pierden en el mundo del caos por una mala práctica sexual, es que están en exilio. Entonces, a través de esta bendición de Tekabe Shofar, es como si se tocara un shofar que permitiera que esas chispas de luz que se perdieron regresen a su fuente. Entonces, para recuperar luces perdidas. Y aquí lo mismo, de hecho, aquí está más completa la meditación. Antes de decirla, se medita así, tal cual con los colores. Dijimos que el azul tenía que ver con Geset y las letras de azul en este caso son las del tetragramatón. Las letras en rojo para conectar con Geburah son de un versículo de Yoná y esta meditación, bueno, en general toda la meditación es para ayudar a que esas chispas retornen a su fuente. Entonces toda la energía sexual que se perdió, toda esa luz que se perdió en una mala práctica sexual, con esta bendición se puede recuperar. Entonces, lo que no tenga el título aquí debajo, como este de Baruch, Atah, eso es para meditarlo. Eh, Volviendo un poco a la anterior y para esta, si de pronto yo estoy en medio de la bendición y no me acuerdo, lo que puedo hacer es que cuando llegue la parte de la meditación, puedo venir aquí al video y escanearlas. Entonces paso el ojo por encima, paso el ojo por encima y así. Entonces aquí lo mismo. Si no me acuerdo de las letras de todo, puedo venir acá a escanear. Y digo la bendición, Baruch, Atah, escaneo, 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 Mekabet, bueno, aquí está el nombre sagrado, Mekabet, escaneo, escaneo, Nitge, escaneo, escaneo, Amo, escaneo, Israel. Y bueno, en el sur yo voy a dejar la foto porque está más completa la bendición ahí, la cual dice, Tekabe shofar gadol lejerutenu besanes lekabetz galuyotenu bekabetzenu yachat mearba kamfot
Aret leartzenu Baruch ata Hashem mekabetz nitje amo Israel. Lo cual traduce como toca el chofar grande o el gran chofar para nuestra libertad y alza una insignia para reunirnos de nuestros exilios y reúnenos juntos de los 4 puntos de la tierra a nuestra tierra. Bendito eres tú, el Creador, que une a los dispersos de su pueblo Israel. Ya dejando de lado las bendiciones, pasemos a algo un poquito más avanzado, que es la meditación pura. Y hay una meditación en especial, la cual nos permite purificar nuestra energía sexual. Repito, esto ya es un poquito más avanzado, de pronto no todos pueden hacerlo, pero si yo medito cabalísticamente en esta letra, la mem, la vav y la men sufin, o sea, la mem que está al final, estoy meditando en un nombre sagrado que me permite borrar y hacer retroceso de cualquier falla que haya habido en todo mi proceso espiritual. Entonces, como dentro de ese proceso espiritual, si hubo una mala conducta sexual que haya impurificado esta energía sexual y obviamente también mi energía espiritual, pues por medio de esta meditación yo puedo borrar eso. Y no solo de mi vida actual, sino también de vidas pasadas. O sea, esta meditación es bastante poderosa porque me ayuda a borrar las cosas que hayan dañado mi energía espiritual por medio de prácticas sexuales incorrectas, tanto en mi vida actual como en mis vidas pasadas, y me ayuda a limpiar mi realidad, mi entorno por medio de esta meditación. Entonces es una de las más poderosas. Repito, como dije en un punto, aquí no voy a entrar en mucho detalle en cómo hacerlas. De pronto en algún punto podemos hacer un video guiando o lo que sea, pero para los que ya sepan un poco, pues pueden hacer esta meditación y les puede servir mucho. Y si bien en este proceso de corrección sexual se recomienda pues la abstención en prácticas sexuales mientras se hace la purificación, es como hay un piso en el que normalmente se juega baloncesto y es de madera, pues mientras se hace la limpieza del piso, lo recomendable es no jugar baloncesto. Pues lo mismo, mientras hacemos la limpieza de la energía sexual, lo recomendable es no tener relaciones sexuales por ese momento. Pero si de pronto en tu caso no es tan grave y lo único que quieres hacer es potenciar tu energía sexual para que tu vida sexual sea más activa y más sana, aquí hay una meditación que podemos hacer, la cual es para eso, para potenciar la energía sexual. Entonces tenemos la letra Haf, la letra Baf y la letra Kuf, y con esta purificamos nuestros deseos de manera de que compartamos a través de las relaciones sexuales el amor y nuestra energía con nuestra pareja para que nuestro placer máximo sea el placer de la otra persona. Eso hará que nuestras relaciones sexuales sean deliciosas y obviamente reanimará la energía, la pasión que había en cuanto a la pareja y ayuda a elevar la existencia, porque una de las cosas que decía un sabio, creo que era el Larizal, era de que una de las cosas de lo que uno podría hacer para ayudar a corregir el mundo más rápido y más poderosamente es tener relaciones sexuales altruistas, es decir, una en la que ambas partes, la pareja, solo piensa en el placer del otro. Eso es lo que más placer le da. Y si nosotros somos capaces de tener relaciones sexuales así, podemos corregir este mundo aún más rápido. Entonces es para eliminar cualquier egoísmo que haya en la sexualidad y potenciar nuestra energía sexual. En todo caso, volviendo a la parte de la corrección, si tú estás en una corrección, lógicamente llegarán puntos en que, ya sea por petición del cuerpo, por algún ciclo hormonal, eh, o el mismo cerebro te empieza a hacer malas pasadas, tú empiezas a pensar en cosas. Y pareciera como que, aunque tú no estés consumiendo ningún tipo de contenido sexual y estés alejado de cualquier cosa, como que te empiezan a llegar a tu mente cosas sexuales y tú no dices, ¿por qué? Y es el enemigo que te está atacando. Entonces, hay una meditación especial para hacerle frente a ese enemigo y que no nos moleste o ponernos por encima. Y esa meditación se llama la meditación Kash, porque elimina al ente maligno, el Samekmen, el ángel de la muerte. Kash, porque son las letras Kuf y la letra Shin, las cuales son las iniciales de Kra Satán, romper al Satán.
Entonces, esta meditación es bastante poderosa para que el oponente que se está alimentando de tu energía a través de atacarte por algún lado que sabe que te había ganado en el último tiempo, que es la parte sexual, durante este proceso de purificación no te moleste la vida, por decirlo así, tú puedas superarlo más fácil. Entonces, con esta meditación cabalística, incluso el solo hecho de visualizarla, cuando se lo he puesto a personas que han estado iniciando su proceso de purificación sexual, me han dicho, me ha contado que solo visualizarla ya han sentido como un poder, como que esto es diferente. Entonces, si haces la meditación cabalística con estas dos letras, de hecho, yo recuerdo hace unos años que la hice y fue una de las experiencias eh, más brutales que he tenido a nivel de meditación cabalística. Haciendo esta meditación, lo puedes hacer, repito, es para eliminar el ente maligno al satán o al oponente que va a utilizar la parte sexual para atacarte y poderte sacar energía. Entonces, esta meditación te ayuda a ponerte por encima de su influencia. De todas formas, también puede pasar que yo sea muy disciplinado, muy constante con este proceso de limpieza sexual, de purificación, de corrección sexual, y puedan pasar cosas, lo cual no me debe desanimar nunca, porque puede que pase eso, o sea, que tú empieces a certificarte y estás durmiendo, en el caso de que seas un hombre y tengas una polución nocturna, una emisión de semen dormido, y de pronto ni siquiera el sueño fue sexual, simplemente pasó. Y esto sucede metafísicamente hablando, porque físicamente puede ser una limpieza de los canales, de los conductos seminales y demás, pero metafísicamente puede ser, no es que sea necesariamente, pero puede ser que las fuerzas del mal, estas entidades que se estaban alimentando de ti por tus malas conductas sexuales, están tratando de luchar contra tu purificación e intentan impedirte que tú lo hagas. Entonces aquí hay unos nombres que puedes visualizar en el caso de que pases esas emisiones nocturnas. Está el de la letra Het, Vet y Baf, que lo que va a hacer es provocar el vómito de fuerzas negativas. Está en rojo porque conecta con Geburah, para que se libere esa luz que está atrapada en esas entidades caóticas y al liberarla, ya tú con las otras dos meditaciones puedes recuperarla. Entonces, está el Baf Lamet con azul por conectar con Geset, para que así puedas tomar esas chispas de ese sitio inhóspito al que fueron enviadas, a ese mundo de caos, eh, y después meditar en la Bet Yud Tet en verde para conectar con Tiferet, y así puedes rescatar esas chispas. Entonces aquí hay tres meditaciones muy poderosas. Y si la demonia te ataca, porque como ella también te va a atacar con los pensamientos, poniéndote en entornos y contextos, haciendo que atraigas cosas que puedan hacer de que tu proceso de purificación sexual se, se dañe, por decirlo así, aquí hay otras meditaciones que puedes hacer. Por ejemplo, esta para eliminar su influencia, que es Kel y Elohim con sus miluit respectivos. Algunos de esos miluit están en rojo para conectar con Geburah. Si hay pensamientos impuros muy constantemente, puedes meditar en toda esta línea. Velota turu ajare lajaben viajare ejem, que traduce, y no se desviarán de ellos siguiendo su corazón y sus ojos. Esta línea tiene ese poder de limpiarte la mente de pensamientos impuros. Cuando estás en ese proceso y como que tú dices, pero no estoy viendo nada, ni siquiera estoy leyendo nada, ni siquiera estoy pensando en esto y me están llegando esos pensamientos sexuales que no entiendo de dónde. Con esta línea te puedes limpiar. Y con esta otra, que es Esh Tamid Tukat al Amizbeach Lo Tichbe, que es como fuego perpetuo de arder sobre el altar y no se apagará. Estas dos líneas te ayudan a limpiar tu mente de estos pensamientos cuando te atacan y tú no entiendes por qué, si no estás alimentando tu mente con nada sexual, que puede pasar en esos procesos, es estas entidades resistiéndose a dejar de ser alimentadas por ti. Sí, es como si tú tuvieras una herida y la herida estuviera infectada, entonces si viéramos a nivel microscópico, eso tendría un montón de parásitos, bacterias y demás que se están alimentando de esa zona. Si tú haces la limpieza, eso te va a doler un poquito. Y parte del dolor es esas bacterias resistiéndose a ser retiradas de ahí. Y ellas haciéndole una guerra a la limpieza porque no quieren irse ahí, ya que están viviendo y comiendo de ahí. Entonces las entidades que se están alimentando de ti, cuando tú empiezas a purificarte,
es como si estuvieran perdiendo una fuente de alimento, entonces lógicamente se van a resistir. Así que nada, repito, cuando estés en este proceso, para nada, en ningún caso te desanimes. Siempre eh, interprétalo como que es algo muy positivo porque significa que lo que estás haciendo está teniendo efecto en estas entidades y que está cada vez más cerca la retirada de tu vida de esas entidades. Por otro lado, y ya para concluir con esto de recuperación de almas y meditaciones, hay un secreto o hay un ejercicio muy poderoso que tiene que ver con esta meditación y es para elevar almas perdidas. Entonces, la misma explicación. Una mala práctica hace que chispas de luz, energía tuya y energía potencial tuya, que es peor, lo peor de todo. Eso que pudieras haber sido, eso que hubieras podido tener y que todavía podrías tener, ya no se puede tener porque se fue a ese mundo del caos. Puedes recuperar esa energía potencial y esa parte de lo que tú eres con esta meditación, que es lo que ya vimos de Het, Bet, Baf, y también un Miluí, que es combinarlo con el tetragramatón en azul, y el Het, Bet, Baf en rojo, azul Geset, rojo Geburah. Meditar en esto eleva esas chispas que se perdieron por una mala práctica o una mala conducta sexual. De todas maneras, aquí ya vimos un montón de meditaciones que te pueden servir para estos fines. Y vamos a terminar con esa segunda que yo dije que era la más poderosa, la cual es la inmersión en mikveh, porque es de lo más poderoso. Aquí hay una explicación larguísima. Por ejemplo, dice, la inmersión en la mikveh sirve para la pureza que conlleva la santidad de una persona. Dado que la pureza del cuerpo causa la pureza del alma, un individuo debe hacer el esfuerzo de purificar su cuerpo para que con esta acción se fortalezca con Torah y temor reverencial, amor, felicidad y verdadero trabajo espiritual incondicional. Por lo tanto, se debe hacer un esfuerzo para sumergirse en una mikveh con tanta frecuencia como se pueda para hacer esa reconexión, o sea, el arrepentimiento y purificarse de la impureza de nuestras acciones negativas generales, especialmente por alguna acción específica, en este caso de la parte sexual. Y esto es importante porque siempre que hay un querí, que es una eyaculación, o por ejemplo que la mujer tuvo sexo anoche o que el hombre tuvo sexo anoche, ya sea con su pareja o consigo mismo, entre comillas, se recomienda hacer mikveh, que es la inmersión en una pileta de agua para la purificación. Pero para que no haya un mal de ojo y que las demás personas que sepan que tú vas a hacer mikveh no vayan a pensar que lo estás haciendo por la parte sexual, se recomienda que un cabalista lo tenga como una práctica continua para que nadie pueda pensar de que fue que anoche tuvo sexo. No, que simplemente lo está haciendo porque en él es un hábito estar purificado todo el tiempo. Y los cabalistas recomiendan que no durar más de 2 días sin hacer inmersión en mikveh. Ahora, hacer mikveh no es sencillo porque hay que tener una pileta y hay que tener unas reglas específicas para esa pileta, el agua tiene que estarse en movimiento. Eso también puede ser una clase larguísima. Entonces, lo vamos a dejar de la forma más sencilla para que alguien lo pueda aplicar. Si no tienen acceso a una mikve, que normalmente en comunidades judías la tienen, pero si alguien no tiene el acceso, la mejor opción es ir o a un río o a un lago o al mar. ¿Por qué? Porque cuando uno hace mikve se sumerge completamente en el agua y abre hasta los ojos, la boca dentro del agua. La idea es que el agua esté en movimiento, pero entonces si no tienes la posibilidad de ir a una mikve, pues puedes ir al mar, puedes ir a un lago, a un río, de preferencia que sea uno que si abres los ojos dentro, pues no te vaya a dañar la vista, pero esa es la mejor opción. Y eh, hay unas meditaciones, yo no me las he aprendido todas, pero lo que hago es llevarlas en una tarjetica que está plastificada para sumergirme y que el papel no se dañe porque me estoy sumergiendo al agua, en el agua pues, con las meditaciones. Entonces, las tevilá o tevilot, o sea, las inmersiones, la que recomienda el Arizal, Rabbi Isaac Luria, es hacer 13 inmersiones. Te metes 13 veces, haces la medición, la bendición de Kumah, Hashem, ta, 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 y después de esa bendición,
te sumerges la primera vez, en esa primera inmersión meditas en unas letras específicas, aquí las voy a dejar, la segunda inmersión, la tercera inmersión y así hasta la número 13. Y estas 13 porque hay gente que hace 10 nomás, o hay gente que incluso he visto que hacen solo 3 inmersiones, pero estas 13 que son las del Lari con estas meditaciones, ayudan a la corrección de la parte sexual. Esto yo lo hice en el mar, muy poderoso, lo recomiendo bastante. Y, y también puedes hacer la misma meditación que hicimos antes de recapturar las almas, reconectar con la fuente divina, ¿sí? Esas mismas también para cuando estés sumergido en el agua. Entonces, Tikkun Aklalí, los 10 salmos, y esto de sumergirte en la mikve es muy poderoso. Como repito, no voy a entrar mucho en detalles de la de sumergirse en la mikve porque puede ser otra clase extremadamente larga, eh, pero lo dejo así, de la forma más práctica para que tú puedas hacer tu corrección. Y dos de los ejercicios más poderosos los puedes hacer, que son los salmos y que son esta mikve. Igual cualquiera de todos, todos son poderosos. Lo único es que le metas toda la certeza de que sí va a ser y que lo hagas con amor, con alegría. Que no te eches palos. Sí, ya cometiste el error. Ok, puede pasar, somos humanos, nos podemos equivocar. Y gracias al creador es que tenemos el arrepentimiento para poder reconectar. Porque a través de esas caídas aprendemos muchísimo. Son necesarias para aprender unas lecciones importantes en la vida. Entonces, aplica cualquiera de estos ejercicios de los que hemos hablado y de seguro tu vida sexual va a cambiar muchísimo, se va a potenciar bastante. Repito, lo puedes hacer en cualquier momento del año, pero si lo haces durante Tikkun Shovavim, mucho más poderoso.